intervenido en, a los pacientes a los que se les haya intervenido quirúrgicamente o alguna de estas situaciones. En las no complicadas vamos a encontrar pacientes adolescentes, que ese va a ser como el grupo de edad principal, adolescentes hacia ancianos, donde los pacientes más frecuentes que van a padecer esta enfermedad van a ser las mujeres y, bueno, no van a tener ninguna comorbilidad asociada a lo que ya mencioné anteriormente. Entonces, tenemos dos formas de clasificarlos. Tenemos anatómicamente por ser altas y por ser bajas y por cómo se manifiestan, si son complicadas y no complicadas. Ahora les voy a platicar un poquito de un término que se maneja aquí, que es la bacteriuria, que es simplemente la presencia de bacterias en la orina. Es importante porque en ocasiones podemos encontrar cierto número de bacterias en orina, pero que puede ser normal y no puede ser patológico. Pero cuando tenemos ya una cifra significativa de bacterias en la orina, esto nos puede dar un padecimiento conocido como bacteriuria asintomática. Es importante porque este padecimiento tiene una gran relevancia durante el embarazo. Y bueno, lo vamos a explicar todavía un poquito más a detalle en las siguientes diapositivas. Y esto es a manera de introducción. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la etiología de las infecciones y bueno, aquí las enterobacterias son las principales causantes y de estas, E. coli se lleva hasta el 85% de todos los casos. También tenemos otro tipo de enterobacterias como son Proteus, Klebsiella y otras especies de enterobacterias. Esto es lo principal de las infecciones. También tenemos otra etiología que no es por enterobacterias, que van a ser las pseudomonas, Staphylococcus epidermidis o Enterococcus. Y también cabe recalcar que cuando una mujer es sexualmente activa se incrementa las veces que va a tener una infección y casi siempre es por Staphylococcus coagulasa negativa. También vamos a tener otro tipo que van a ser las nosocomiales, que se van a dar por Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus o también Cándida. Y de todas las infecciones, el 95% van a estar dadas por un agente único. Esto va a ser en pacientes no invadidos y sin obstrucciones graves o alteraciones anatómicas. Pero se puede tener más de un agente, del 10 al 15% en pacientes con catéteres urinarios de permanencia corta y se puede incrementar hasta un 50% en pacientes con cateterización permanente o de largo plazo y también con algunas alteraciones urológicas complejas. Aquí tenemos un cuadro de la etiología. Entonces aquí de uretritis, vean, uretritis, cistitis y pielonefritis, la reina siempre va a ser E. coli, eso grábenselo bien. También pueden ser, por ejemplo, otro tipo de etiología que no sea por gérmenes, como puede ser por un traumatismo, por masturbación, jabón, medicamentos, una alergia. Esto de etiología. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología. Esto es bastante importante porque va a haber entre el 3 y 7% de las niñas y del 1 a 2% de los niños van a presentar por lo menos un episodio de infección de vía urinaria durante los primeros 5 años de vida. Esto es muy importante que lo sepamos. Es muy frecuente que también se den los recién nacidos. En los lactantes es más frecuente en hombres que en mujeres, pero después, conforme avanza la edad, siempre va a ser más frecuente en mujeres. Es importante también recalcar que el número de mayor incidencia de casos, o sea, el número de casos nuevos se van a dar en diferentes grupos etarios, como en mujeres embarazadas, en adolescentes y en ancianos. Siguiente. Bueno, esto es importante también porque se ha reportado aproximadamente una incidencia, como ya les mencionaba, del 0.5 a 2 casos por cada 100 mujeres con vida sexual activa. Y en general no se han descrito algunas variaciones geográficas, o sea, no tiene nada que ver el lugar donde vivan estas mujeres ni la estación para que estas infecciones transmitidas por contacto sexual, pero que son de vía urinaria, se lleven a cabo. Bueno, un poco sobre la patogenia de las infecciones. Sabemos que las vías urinarias son estériles. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen bacterias o algún otro microorganismo, a excepción de la porción más baja de la uretra. Y esto es gracias a algunos mecanismos de defensa inespecíficos, como puede ser el flujo unidireccional de la orina y sin obstáculos,
el vaciamiento completo de la vejiga, las características propias de la orina con cambios en la osmolaridad, también las concentraciones elevadas de urea y el pH bajo. Todo esto junto va a inhibir el crecimiento de algunas bacterias. También tenemos algunos mecanismos de antiadherencia bacteriana, la motilidad de las vías urinarias y la competencia de la unión uterovesical. Sin embargo, cuando el inóculo bacteriano supera estos mecanismos o existen alteraciones anatómicas o funcionales, ya sea como el reflujo vesicoureteral o cuerpos extraños como son los cálculos y las ondas, todo esto va a crear condiciones perfectas para que se dé el inicio de alguna infección urinaria. Y bueno, las vías de entrada tenemos 3 tipos. La más común y la de siempre, casi siempre va a ser la vía ascendente. Y bueno, como dije, la uretra generalmente está colonizada con bacterias y estas pueden ascender hacia la vejiga. Cuando las bacterias van a alcanzar la vejiga, se multiplican y pueden pasar a los uréteres, especialmente cuando existe el reflujo vesicoureteral. Y bueno, también sabemos que las mujeres tienen mayor predisposición de padecer una infección urinaria porque la uretra es más corta que la que tienen los hombres y también está más próxima al área vulvar húmeda y perirrectal. Entonces, esto hace que se creen condiciones más favorables para una infección en las mujeres. También tenemos la vía hematógena, que va a ser menos común, pero esta va a adquirir una mayor relevancia en pacientes recién nacidos. Y va a ocurrir cuando hay una infección de un parénquima renal con un microorganismo que esté presente en la sangre. O sea, en la sangre hubo un microorganismo que llegó hasta el parénquima renal. Y bueno, también la vía linfática, esta es la menos frecuente y se ha demostrado que existe una comunicación linfática entre los ureteros y en los riñones. Y bueno, una presión incrementada en la vejiga va a ocasionar el flujo linfático al riñón. Otros factores que también podemos encontrar, por ejemplo, factores que interfieran con mecanismos de protección, como son las alteraciones de la flora normal, por el uso de agentes antimicrobianos, por productos espermicidas y por depresión estrogénica en la menopausia. También contamos con el moco y el glicocálix, que van a cubrir el epitelio vaginal y urinario, que va a tener proteínas monoasiladas como la de Tam-Horsfall, que estas van a ligar a los agentes microbianos y coadyuvan a su eliminación durante la descamación epitelial. Y bueno, como ya he dicho, las relaciones sexuales van a facilitar la colonización microbiana por los uropatógenos potenciales y el daño epitelial por el trauma que se genera. Y bueno, esto va a reducir la capacidad de defensa. Ahora les voy a explicar ya un poquito más a fondo lo que van a ser las manifestaciones clínicas. Aquí es importante recalcar algo. Lo que les voy a mencionar van a ser diferentes síndromes y que se van a manifestar durante una infección de vía urinaria, por así decirlo. Esto va a depender de 2 cosas bastante centrales, que va a ser la localización de dónde, o sea, dónde se encuentra, en este caso, la infección, como ya lo mencioné, en la parte alta, en el riñón, o en la parte baja, en la vejiga. Esto es importante recordarlo. La otra va a ser la edad del paciente, porque respecto a esto, nosotros podremos enfocarnos en un diagnóstico más y más correcto. Bueno, en sí voy a explicar las manifestaciones clínicas más frecuentes que pueden salir en una infección de vía urinaria, y cabe resaltar este punto muy importante, que estos síndromes no son excluyentes. Esto quiere decir que no vas a tener solamente uno en ocasiones, sino a veces van a poder coexistir. O sea, un mismo paciente puede tener una cistitis aguda como una pielonefritis. O sea, esto es importante recordarlo, porque no tan solo nos vamos a ir por la clínica de uno, sino vamos a conjuntar todos los síntomas, los signos y síntomas que tenga el paciente. ¿Ok? Bueno, dicho esto, voy a empezar a explicar el primero, que es la inflamación aguda de la vejiga, también conocida como cistitis aguda o cistouretritis. Este va a ser un proceso infeccioso que va a estar en la mucosa vesical y también se va a encontrar en la mucosa uretral. Se va a caracterizar por cosas bien importantes, que son disuria, que, bueno, los profesionales o los que estamos en formación de la salud ya más o menos sabemos qué es, que es el dolor al orinar; polaquiuria, que esta es el aumento de la frecuencia al orinar, y bueno, el dolor que va a presentar el paciente en disuria va a ser de tipo ardoroso; y la urgencia miccional, que es donde el paciente va a tener la sensación de orinar y de no poder contener la orina. Aquí también es importante resaltar que la orina en esta manifestación clínica va a ser turbia y va a ser fétida. ¿Qué quiere decir fétida? Que va a tener un mal olor. Aquí, como
quiero que pongamos atención en algo muy interesante. Regularmente, o en la mayoría de las ocasiones, las infecciones de vía urinaria altas son las que van a presentar una mayor aparición de síntomas sistémicos como la fiebre, pero en la baja, como en este caso, la cistitis, que es de la vejiga, aquí no va a haber fiebre ni otra manifestación sistémica de infección. También cabe resaltar en este rubro del síndrome de uno de los síndromes de la infección de vía urinaria es que esta presentación clínica va a ser más frecuente en mujeres jóvenes, pero también se puede presentar en ambos sexos. O sea, puede ser entre hombre y mujer, pero siempre va a ser más frecuente en mujeres. Eh, esta va a afectar a cualquier grupo de edad, pero no va a afectar a los recién nacidos ni a los lactantes menores. Aquí es un punto importante para los que todavía no han llevado pediatría. Según la escala sajona, el recién nacido abarca desde el día que nació hasta 28 a 30 días y el lactante menor abarca desde 30 días hasta antes, justamente antes de un año. O sea, 11 meses, 29 días, por así decirlo. Y el lactante mayor, que es lo que se divide es este rubro de edad, es el que va a partir del año, del inicio del año, hasta antes de los 2 años. Puede ser un año, 11 meses, 30 días. Así se los pongo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me refiero a esto a los lactantes mayores? Porque los lactantes mayores sí van a poder presentar esta manifestación clínica de la infección de vía urinaria y también van a presentar ellos cuando la padezcan, van a presentar dolor y van a llorar durante la micción. Entonces, esto es importante, preguntarle a través de la anamnesis y de la historia clínica a la mamá cuando tenemos un paciente más o menos de arribita del año, preguntarle bien cómo es que ha sido la manifestación del niño y si llora al orinar. Es muy importante y ya vamos a poder colocar a este niño si tiene todo lo demás, más o menos, por así decirlo, puntualizado la demás sintomatología, vamos a poder decir que presenta una cistitis aguda. Bueno, ahora va la siguiente, que es una uretritis aguda. Una uretritis aguda, bueno, esta también se considera una infección de transmisión sexual porque la da un microorganismo que se transmite por esta vía, que es la Neisseria gonorrea. Pero, bueno, en general, también podemos clasificarla como una infección de vía urinaria. Aquí va a existir dolor al orinar, que es disuria, pero la manifestación central más frecuente va a ser la descarga uretral. Cuando tú veas en un paciente que te llega y te dice, no, es que tengo una descarga o saco por el pene tal un líquido blanquecino, pues ya obviamente vas a ir pensando en que es una uretritis aguda y vas a pensar también en los posibles agentes etiológicos. De hecho, la uretritis aguda es la única manifestación de infección de vía urinaria en la cual la E. coli no interviene para nada, la Escherichia coli. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque va a tener otros agentes etiológicos. El principal va a ser Neisseria gonorrea, después van a haber microorganismos atípicos como Clamidia trachomatis, Mycoplasma genitalum y Ureaplasma urealyticum, que estos van a ser en los que podamos pensar cuando tengamos un paciente con esta sintomatología. Ahora sí, siguiente. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de la prostatitis. Esta se va a dividir en dos, en aguda y en crónica. En su forma aguda vamos a tener un paciente con una sintomatología un poquito más general y va a tener fiebre, va a tener un malestar general, va a tener un dolor perineal. Es importante esto, porque en las demás, no sé si recuerden, pero no habíamos mencionado la parte de dolor más que al orinar. Aquí va a tener ya dolor perineal el paciente, va a tener polaquiuria, disuria y también va a tener una urgencia miccional. Si se dan cuenta, son 3 síntomas que mencionamos al principio de la cistitis, más el dolor perineal y la fiebre. Acuérdense muy bien de eso. En su forma aguda y este síndrome llamado prostatitis, por así decirlo, va a ser más frecuente en hombres, obviamente va a ser, aparte de ser en hombres, va a tener una predilección etaria, o sea, va a ser más frecuente en pacientes de edad avanzada. En su forma crónica va a presentar un cuadro de epididimitis y bueno, esta es más o menos la generalidad, pero la sintomatología en la forma crónica va a ser un poco menos intensa que en la aguda, solamente para recalcar. Después tenemos la pielonefritis aguda.
que prácticamente esta es la infección de vía urinaria alta, que pues es muy, muy importante porque si no se detecta a tiempo va a tener complicaciones bastante graves para el paciente que la padezca. Esta se va a expresar con una sintomatología bien particular, va a tener una fiebre alta, o sea, mayor a 38. Acuérdense de su fiebre alta mayor a 38, va a tener un malestar general, el paciente va a tener un decaimiento acentuado, no va a tener sensación de querer comer, va a perder el apetito, eso se llama hiporexia, y va a tener un dolor lumbar. En ocasiones, esta pielonefritis se va a presentar como una septicemia por gram negativos en una población de riesgo. Y bueno, esta población de riesgo van a ser recién nacidos. Es muy importante mencionar esto, van a ser lactantes recién nacidos, mujeres embarazadas, ancianos y pacientes inmunodeprimidos. La septicemia es una antesala al choque séptico, así que necesitamos poner mucha atención en pacientes que presenten una sintomatología urinaria de este tipo y tengan asociadas comorbilidades como ser inmunodeprimidos, ser mujeres embarazadas y ser lactantes o recién nacidos. De hecho, se menciona en la literatura que la pielonefritis aguda como infección de vía urinaria es prácticamente un sinónimo de septicemia. Eso es un punto que hay que recalcar. Entonces se tiene que dar un manejo bastante rápido para poder evitar que la complicación pues sea mucho más grave. Y bueno, en general, pues esto sería parte de en general esto sería lo que es pielonefritis aguda. Acuérdense, es una infección de vía urinaria alta que se va a expresar con fiebre alta, malestar general, decaimiento acentuado, hiporexia y dolor lumbar, y en población de riesgo puede llegar a ser una septicemia. Después tenemos la bacteriuria sintomática. La bacteriuria sintomática, como ya se las expliqué hace rato, es un síndrome que se va a presentar con un número significativo de bacterias en la orina, pero que no va a tener manifestaciones clínicas. Y este síndrome va a tener mucha relevancia durante el embarazo. ¿Por qué? Porque las mujeres que están gestando a veces no presentan síntomas y del 30 al 40% pueden desarrollar una pielonefritis aguda durante el embarazo con complicaciones graves como una insuficiencia renal crónica o hipertensión arterial. Así que hay que prestarle bastante atención a esto. Después tenemos el síndrome uretral, que va a ser un diagnóstico de exclusión. Después de que ya vimos varios síndromes que ya les mencioné hace rato, como fue cistitis, uretritis, proctitis, pielonefritis aguda, bacteriuria sintomática. Después vamos a pensar, después de todo eso, tendremos que pensar en algo que se llama síndrome uretral, y esto regularmente se presenta en las pacientes que acuden a consulta con dolor para orinar y tienen una frecuencia alta al orinar, o sea, una frecuencia miccional, sin otras manifestaciones clínicas, cabe resaltar. Por eso el diagnóstico es de exclusión. Después de preguntarle por los otros síntomas que ya mencionamos, ustedes ven que de pronto esa paciente pues no tiene otros datos de importancia más que dolor para orinar y una frecuencia para miccionar. Entonces se debe, después de que se hace el examen general de orina, que vamos a explicar más adelante sobre el diagnóstico y todo eso, tendremos que ir pensando en un síndrome uretral. Después de esto vamos a tener la infección de vía urinaria en grupos de edad pediátrico. Aquí la sintomatología va a ir muy variable. Por eso tenemos que prestar bastante atención. Los síntomas pueden incluir desde fiebre hasta ictericia prolongada. El pacientito puede estar decaído totalmente. Si este era un niño que andaba jugando a cada rato, que movía mucho las manos, ahora lo vamos a ver triste, no va a querer comer, va a tener un vómito, va a tener diarrea, puede presentar un dolor abdominal o también va a presentar un dolor lumbar. Esto es importante. De hecho, me faltó mencionar que en la pielonefritis aguda es donde se presenta el dolor lumbar también. No sé si lo mencioné, pero bueno, si no lo menciono. Y el dolor lumbar en la pielonefritis, perdón, en la pielonefritis lo vamos a detectar con un signo llamado Giordano, que va a ser el signo de puño percusión, donde vamos a comparar ambos riñones, vamos a pegar y ya ahí vemos si el paciente pues refiere dolor. Cuando hagamos ese signo, pues ya
va a ser otro dato importante. Bueno, regreso a este. La IVO en niños pediátricos va a tener sintomatología bastante diversa. Entonces entendemos que el niño va a tener ictericia prolongada, va a tener decaimiento, va a tener hiporexia, vómito, diarrea, dolor lumbar y también va a tener una escasa ganancia ponderal, o sea, va a empezar no va a tener ganancia en peso, va a tener la orina fétida, el niño va a querer orinar a cada rato y también va a tener un llanto durante la micción. Entonces, por todos estos datos podemos pensar que el niño tiene una infección de vía urinaria. Y bueno, por último tenemos la infección de vía urinaria asociada a un catéter urinario. Esta también va a tener la sintomatología bastante diferida, pero bueno, lo importante es recalcar y ver los puntos más importantes para que nosotros podamos hacer un escrutinio, que es un conjunto de datos para dar un diagnóstico. En este caso tenemos que va a tener manifestaciones clínicas que incluyen fiebre, va a ser la fiebre, pero va a ser de reciente inicio, o bien va a ser una fiebre que empeora, porque ya previamente tenía fiebre, va a tener escalofríos el paciente, va a tener letargo, va a tener alteraciones del estado de conciencia, o sea, el paciente puede presentar alteraciones en la conciencia, va a tener dolor lumbar y también va a presentar hematuria. Si hemos visto, es el único en el que se presenta hematuria en la sintomatología. Así que hay que ponerle atención a un paciente hospitalizado con un catéter urinario que llega a presentar hematuria, que tenga fiebre de reciente inicio, con dolor lumbar y tenga un malestar pélvico, hay que pensar inmediatamente que tiene una infección de vía urinaria asociada a un catéter urinario. Por último, en esta parte vamos a mencionar las complicaciones. Como ya les había dicho, una de las complicaciones más frecuentes en la pielonefritis, de hecho las complicaciones no son tan frecuentes en las infecciones de vía urinarias bajas, más bien en las infecciones de vía urinarias altas como la pielonefritis. Va a ser la insuficiencia renal crónica y también puede haber una anemia secundaria o el paciente puede desarrollar hipertensión arterial. Y bueno, ahora hablaremos sobre algo muy importante, que es el diagnóstico de estas. Y bueno, estas se van a basar con la clínica y el laboratorio. Y bueno, se debe realizar una historia clínica completa, buscando antecedentes, signos y síntomas. Deben ser registrados y realizar también una exploración física cuidadosa. Y bueno, de cada signo y síntoma puedes tú asociarlo con alguna forma clínica ya antes mencionada. Y bueno, aquí tenemos unos criterios que se van a llamar los criterios de CAS, y estos son validados para enterobacterias. Y estas se van a hacer mediante la toma de orina previamente aseado los genitales con agua y con jabón, y se va a obtener mediante el chorro medio. ¿Qué es el chorro medio? Es cuando tú orinas y dejas caer el primer chorro y ya en la mitad del chorro le pones el vasito y eso ya es chorro medio. Entonces, ahí es como vamos a validar la orina y también sus criterios. Y bueno, los criterios van a ser así: un paciente asintomático con un solo cultivo urinario con más de 100,000 con más de 100,000 unidades formadores de colonias por mililitro de un único microorganismo. Y bueno, aquí tenemos que la probabilidad de infección va a ser del 80%. Después, el otro criterio va a ser dos cultivos con más de 100,000 unidades formadoras de colonias sobre mililitro del mismo microorganismo. La probabilidad de infección va a ser del 96%. Y tres urocultivos con más de 100,000 unidades formadoras de colonias sobre mililitro va a tener una probabilidad de infección del 99%. O sea, aquí vemos que la probabilidad de infección son muy altas cuando realizamos estos criterios. Y bueno, también recuentos menores de 10,000 pueden significar contaminación fisiológica, o sea, son negativos. Y es más, cuando te aparece más de un microorganismo en el cultivo, pues puede ser casi siempre porque hubo una contaminación. Y bueno, los recuentos intermedios entre 10,000 y 100,000 pueden ser sospechosos y obligan a una segunda toma. Y bueno, aquí tenemos los métodos de colección de muestra de orina. Esto es muy importante porque, por ejemplo, yo tengo amigas que siempre me preguntan, ¿no? Entonces, esto es muy importante dejarlo claro, cómo vamos a recolectar la orina. Y bueno, estos van a ser enfocados para niños que ya tengan control del esfínter vesical y para adultos. Y bueno, esto va a ser primero la muestra de chorro medio, que es la clásica.
que idealmente debe ser obtenida en el laboratorio o en la cabecera del paciente en hospitalización. Y bueno, va a ser primero precedida de un aseo de la zona genital con agua y con jabón, siempre. Y bueno, como les expliqué, va a hacer la micción dejando perder el primer chorro y ya en el medio del chorro tú le vas a poner el frasco estéril para la colección de esta orina. Y bueno, también se puede hacer una colección domiciliaria, pero hay que proporcionar el frasco estéril al paciente y tenemos que capacitarlo de cómo es que se tiene que hacer la toma. Y bueno, también se les recomienda mantener en refrigeración esta toma y debe ser enviada al laboratorio con una hielerita. Y bueno, también para el paciente con catéter urinario de larga permanencia, se recomienda reemplazarlo y obtener la orina a través del recién instalado. Y en caso de sondas no permanentes, la toma se hace con punción del puerto, empleando una técnica estéril, o si carece de puerto, puede puncionarse directamente de la sonda y así obtenemos la orina. Ahora, ¿cómo obtener orina de pacientes recién nacidos o lactantes? Bueno, primero se tiene que buscar el método ideal, que este va a ser simple, confiable, costo efectivo y principalmente que tenga que ser aceptado por los padres. Y bueno, en México el más utilizado es la bolsa colectora, ahí les dejé una fotito en la parte derecha, pero también es el método menos confiable por tener una frecuencia alta de contaminación, hasta el 80% se puede contaminar. Bueno, entonces, si los padres eligen esta opción, le tienes que explicar cómo tiene que hacerlo. Entonces, primero le explicas que tiene que hacer la limpieza del área genital y tiene que tener en cuenta la periodicidad de sustitución, o sea, colocar otra bolsa estéril y rehacer la limpieza si no ha orinado después de tenerla de 30 a 60 minutos. Y también cabe recalcar que si el niño se le van heces a la bolsa, pues también decirles que no cuenta, ¿no? Que tiene que volver a tomarla. Entonces, por esto es muy importante darles ese enfoque de que esto se puede contaminar muy fácil. Y pues claro, un padre siempre busca lo mejor para su hijo, entonces también está la segunda opción, que es el gold standard, el estándar de oro, que es la punción suprapúbica. Y también tenemos al cateterismo vesical. Estos van a disminuir el riesgo de contaminación, pero también va a aumentar el costo de la atención y puede ser rechazado por los padres. También es por esto que no está utilizada aquí, pero es la más recomendada. Y bueno, esta va a ser de confirmación cuando la muestra en bolsa se reportó positiva y también es de primera elección en pacientes cuando tienen una situación comprometida, que es regla en recién nacidos y en el lactante febril. Ahora yo les voy a platicar un poquito sobre la interpretación de los resultados del urianálisis y el cultivo. El urianálisis no es nada más que una porción del examen general de orina, que por así decirlo aquí para métodos didácticos los extraemos del examen general de orina para explicar cada uno, porque son 4 en específico que nos van a ayudar mucho para el diagnóstico de infección de vía urinaria. Es importante resaltar que estos rubros, por así decirlo, del examen general de orina, tenemos siempre que analizarlos en conjunto, o sea, en conjunto. No puedes decir que por tener uno positivo ya el paciente tiene infección de vía urinaria, no. Tienes que tienen que ser por lo menos de 3 a 4 de estos rubros positivos. La primera es nitritos. Esta, por así decirlo, sección nos habla de cuando es positiva. ¿Por qué es positiva? ¿Por qué? Porque las bacterias gram negativas, en este caso los bacilos gram negativos, que son las enterobacterias, que son las principales causantes, en este caso la reina S. coli de una infección de vía urinaria, tienen la capacidad de convertir los nitratos a nitritos. Por esto es que es importante, o sea, tener en cuenta bueno, estas bacterias van a tener esta capacidad, pero no todas las bacterias que causan infección de vía urinaria tienen esta capacidad. Por eso es importante tenerlo bien en cuenta y llevar bien la historia clínica y las manifestaciones del paciente. No toda la infección de vía urinaria tienen, no todos los agentes etiológicos de infección de vía urinaria tienen la capacidad de convertir nitratos a nitritos, pero las enterobacterias, en este caso el coli, que es la más frecuente, sí la tiene, y pues si es positiva, pues bueno, nos dice algo que es muy probable que el paciente pues sí tenga una infección de vía urinaria. Es importante recalcar que la conversión se lleva aproximadamente en 4 horas. O sea, la conversión de nitritos
de nitratos a nitritos se llevan en 4 horas aproximadamente. Por lo tanto, si una persona, en este caso las embarazadas, están orinando constantemente o no en un espacio de menor a 4 horas, también esto puede dar ciertos falsos negativos o falsos positivos. Así que por eso es importante recalcarlo. Después tenemos el otro rubro, que es la estereasa leucocitaria, que esta, bueno, es una tira reactiva que va a permitir detectar leucocitos, en este caso, que va a permitir detectar leucocitos en la orina, y esta va a tener una sensibilidad del 90 al 100%. O sea que si este rubro sale positivo, es muy probable que el paciente tenga una infección de vía urinaria, y pues si aparte lo unimos con que está presentando una sintomatología evidente, pues ya podemos decir que sí lo tiene, ¿no? Después viene la leucocituria, en este caso yo puse solo leucocitos, pero son leucocitos en la orina, y aquí se hace una revisión de la orina centrifugada y vamos a considerar este rubro positivo cuando los leucocitos sean mayores a 5 por campo. Así que si tenemos nitritos positivos, tenemos la estereasa leucocitaria positiva y tenemos un número mayor de 5 leucocitos por campo, esto nos quiere decir que el paciente muy probablemente en un 90% tenga una infección de vía urinaria. Siguiente, por favor. Después tenemos las bacterias del sedimento urinario. Esta, bueno, tiene una sensibilidad y especificidad del 11 al 99%. La verdad es que es bastante variable, o sea, no es tan confiable si lo tomamos solamente si tomamos este rubro solo. Pues si decimos, no, es que la paciente trajo bacterias en el sedimento urinario, pero aparte, pero no trae ninguno de los demás reactivos positivos. Bueno, podemos descartar que tenga eso porque, como ya les mencioné, hay cierta bacteria en la orina en ocasiones, pero cuando tenemos ya una bacteria significativa, pues ahí sí hay que tomarla en cuenta. Bueno, en sí, como ya les mencioné, la evaluación integral del examen de orina se debe considerar cuando los resultados son positivos en las 4 pruebas. Esto va a ofrecer la mayor confiabilidad, pero pues una confiabilidad más o menos estándar es que pues tengan 3 valores positivos. Y por último, les voy a mencionar el urocultivo, que por así decirlo es el gold estándar para detectar una infección de vía urinaria. Podemos ver en la imagen que se muestra el método en cómo se recolecta la muestra. Puede ser por punción suprapúbica, puede ser por una cateterización transuretral, como ya lo mencionó mi compañera. Cuando se toma una punción suprapúbica, si pueden observar la posibilidad de infección cuando sale positivo, da mayor al 90%, o sea que sí es es muy sensible y o sea, es bastante segura. El urocultivo prácticamente es el gol estándar para que nosotros podamos decir que el paciente tiene una infección de vía urinaria. Solamente que, obviamente, si tenemos un caso de una pielonefritis aguda y bastante grave, a veces el urocultivo puede tardar días. Entonces, nos vamos al examen general de orina, analizamos bien los datos, vemos la clínica del paciente, igual le pedimos el uro para ya confirmarlo, pero pues no nos vamos a esperar hasta que nos den el uro para iniciar el tratamiento, porque pues como ya les mencioné, la complicación puede ser bastante fuerte. Siguiente. Y bueno, después de esto voy a mencionar un poquito sobre la infección de vía urinaria durante el embarazo. La embarazada regularmente va a tener una bacteria asintomática y si no es tratada hay una probabilidad del 40% que vaya a desarrollar una cistitis y del 20 al 30% vaya a desarrollar una pielonefritis a largo plazo durante el embarazo, y esto se le puede complicar bastante fuerte. Después tenemos la otra que va a ser la infección de vía urinaria asociada a cateterismo, y bueno, aquí vamos a sospechar cuando existen síntomas y signos que son compatibles con una infección de vía urinaria, y vamos a ver si en conjunto con el aislamiento a mayor o igual a 10 unidades formadoras de colonia por mililitro de una o más especies bacterianas que se nos muestre en la orina obtenida por el catéter o bien colectada por chorro medio. Y después de esto pues esto va a ser en un paciente cuyo catéter pues fue retirado dentro de las 48 horas previas. Y esto nos va a decir que efectivamente la paciente tiene una infección de vía urinaria asociada a cateterismo, a catéter urinario.
Y bueno, en el diagnóstico diferencial de uretritis lo podemos diferenciar de agentes no infecciosos, como ya lo dije, puede ser por un traumatismo, por antisépticos locales, por jabón o por drogas. Aquí los orocultivos van a salir negativos y los antecedentes son orientadores que permiten establecer el diagnóstico. Y bueno, las infecciones sin síntomas específicos pueden ser por procesos infecciosos que se manifiestan por síndrome febril inespecífico y bueno, alguna enfermedad con hematuria que pueda asemejar una infección urinaria, ya que la sangre va a irritar a la mucosa vesical. Y bueno, vamos a dar una pequeña introducción sobre el tratamiento. Y este es un esquema que a mí me gustó mucho, de hecho nos lo dio el doctor Enrique, entonces me gustaría compartirlo con ustedes. Y es muy importante porque él siempre nos decía que un tratamiento no es una receta de cocina, que hay que saber por qué vamos a dar ese tratamiento. Entonces, para recordar un poco, ¿qué hay que buscar en las bacterias? Bueno, principalmente hay que buscar la forma y el gram. Entonces, aquí yo dividí las bacterias en cocos y en bacilos. Y les puse entre paréntesis morado su gram positivo o gram negativo. Entonces, por ejemplo, los cocos, por ejemplo, el Staphylococcus, perdón, va a ser un gram positivo y de ejemplos puse como el aureus o el saprophyticus, que puede estar en una infección vía urinaria. También tenemos cocos negativos, gram negativos, como es la Neisseria gonorrea, y también tenemos bacilos, como el famoso E. coli, que es un gram negativo, o Proteus, que también es gram negativo. Casi todos los bacilos van a ser gram negativos y casi todos los cocos van a ser gram positivos. O sea, una vez que tenemos al agente, hay que identificar la forma y el gram para poder dar un tratamiento. Entonces, aquí viene la segunda parte. Aquí ya tenemos a los antibióticos y bueno, tenemos a los betalactámicos, que también van a incluir a las penicilinas naturales, como es la penicilina benzatínica, la sódica cristalina o la procaínica, y encerrados les puse a que le va a pegar a los cocos gram positivos y con menor medida a los bacilos gram positivos. O sea, en cada lado les puse para que es específico cada tratamiento. Entonces también tenemos, por ejemplo, a las aminopenicilinas, como la ampicilina, que le va a pegar a los cocos gram positivos y a los bacilos gram negativos. También tenemos las cefalosporinas, que también son muy utilizadas las de primera generación, como la cefalotina, que le va a pegar a cocos gram positivos y bacilos gram positivos. Y también tenemos a las de tercera generación, que le va a pegar a todo, a cocos y bacilos gram positivos y cocos y bacilos gram negativos. También tenemos a los macrólidos, que esos van a ser más específicos para agentes intracelulares, ya como son la eritromicina, claritromicina, que estos van a ser más específicos antiestafilocócicos, o sea, para cocos gram positivos. Y también tenemos a las sulfas, que también es muy utilizado la combinación de trimetoprima sulfametoxazol, que le va a pegar a los bacilos gram negativos y a los cocos gram positivos. Entonces así tenemos como ya más orientado cuál va a ser nuestro tratamiento y no vamos a utilizar una receta de cocina, entonces ya sabemos qué le pega específico a qué cosa. Bueno, después de esto vamos a tener el tratamiento como receta de cocina. Está bien interesante el cuadro que nos mencionó Montserrat. ¿Por qué? Porque más o menos nosotros podemos hacer diferentes esquemas antibióticos a partir de conocer el gram y la forma de la bacteria, si es coco, si es bacilo, si es gram positivo, gram negativo. Entonces, de cierta manera, podemos aprendernos qué antibióticos son los que le dan mejor a por ejemplo, un coco gram positivo, a un bacilo gram negativo, y así. Entonces, de esa manera, no tan solo vamos a tener que memorizar un tratamiento, sino también podremos tener la opción de hacer diferentes esquemas cuando el tratamiento, por así decirlo, de primera línea no funcione. Ahora yo les voy a explicar un poquito el tratamiento que mencionaba la literatura donde nosotros sacamos la información y voy a iniciar con la infección de vía urinaria febril en la edad pediátrica. Aquí es aceptable o es recomendable dar una terapia bucal cuando el paciente se encuentre clínicamente estable. O sea, si tú ves a un niño en edad pediátrica que ya tiene, pues, lo que mencionamos, tiene un examen general de orina que dio positivo, tiene toda la sintomatología también y a través de la anamnesis tú has llegado a la conclusión de que está padeciendo una infección de vía urinaria, tú analizas en general todo el paciente y ves si este paciente está clínicamente estable y ya en base a eso tú vas a decidir si dar una terapia bucal o dar una terapia endovenosa.
Es interesante porque la terapia endovenosa también se va a dar cuando exista un riesgo de infección sistémica. Siguiente, por favor. Y bueno, la terapia endovenosa para una ibufebril, tenemos que podemos dar cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima. La dosis, aquí en la literatura lo manejaba de 100 a 150 miligramos kilo día, o podemos dar también ceftriaxona. Hay una terapia alternativa también, que es la terapia endovenosa, pero a base de aminoglucósidos, como la gentamicina, que van a ser 5 miligramos kilo día, o la micacina, que van a ser de 15 a 20 miligramos kilo día. La terapia bucal, cuando tengamos el paciente estable, puede ser también por cefalosporinas de tercera generación, aunque pues yo en lo personal, si el paciente no presenta, en este caso, no presenta una dosis previa de algún otro antibiótico, yo empezaría con un antibiótico menos potente. Pero bueno, esto es lo que recomendaba el libro, que es una cefalosporina de tercera generación, como la cefixima, que va a ser a 8 miligramos kilo día, o el ceftibuten, que va a ser 9 miligramos kilo día. Y bueno, ese tratamiento se debe completar de 10 a 14 días en pacientes pediátricos febriles con infección de vía urinaria febril. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay diferentes rubros que podemos nosotros ver en un paciente cuando lo estamos evaluando, para ver si lo podemos referir o no a una atención más especializada, ¿no? En el caso que tengamos a un paciente con una IBU febril que es recurrente, que tiene un germen que no es de los más habituales, sino es un germen atípico. Aparte, tenemos un paciente que tiene una hipertensión arterial, o que este paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad nefrourológica o de insuficiencia renal. Estos son datos que a nosotros nos van a orientar para poder enviar al paciente a otro nivel de atención. Siguiente. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito la terapia bucal que va a ser para los pacientes, en este caso, de edad pediátrica que no tengan fiebre. Entonces, recuerden esto que les mencioné, una IBU febril es regularmente una IBU alta, una pielonefritis. Una IBU afebril es regularmente una IBU baja, como puede ser una cistitis, ¿no? En general. Entonces, tenemos que al paciente le podemos iniciar con una cefalosporina de primera o segunda generación. Aquí también hay algunos betalactámicos también se pueden utilizar, porque hay betalactámicos que le pegan muy bien a los bacilos gram negativos, pero como el abuso de antibióticos está en su máximo esplendor en varias partes de nuestro país, y esto ha hecho que pues ya no hayan hecho E. coli bastante resistentes. Pero bueno, podemos iniciarlo con cefalosporinas de primera o segunda generación, con nitrofurantoína o una fosfomicina. También podemos utilizar el esquema de trimetoprim con sulfamethoxazol, y esta va a ser de 6 a 12 miligramos de trimetoprim kilo día. Aquí el tratamiento en una IBU febril se va a recomendar que sea de 3 a 5 días. En la IBU febril se recomienda que el tratamiento sea de 10 a 14 días. En la IBU afebril se va a recomendar de 3 a 5 días. Y bueno, aquí tenemos ya más específico el tratamiento para adolescentes y adultos de las infecciones de vías urinarias no complicadas. Este tratamiento va a incluir también a mujeres mayores de 65 años con cistitis aguda. Y bueno, para dar el tratamiento se tiene que hacer el diagnóstico clínico y también fijarnos en las alteraciones que hayan salido en el examen general de orina. Y no se requiere de cultivo para iniciar el tratamiento. Aquí tenemos varios esquemas y ya depende de uno el que vaya a elegir. Por ejemplo, la trimetroprima sulfamethoxazol. También tenemos uno que es muy común, que es la fosfomicina trometamol, que es una dosis única, 3 gramos. Entonces ya con esa dosis única tuvo. O también podemos tener la nitrofurantoína, que es de 5 a 7 días, o una cefalosporina de tercera, primera, segunda generación, dependiendo. Y bueno, para la pielonefritis, ante la sospecha se debe tomar una muestra para el urinálisis y cultivo previo al inicio del tratamiento. Y bueno, una enfermedad leve o moderada se tiene que dar un tratamiento de vía oral durante 10 a 14 días, y podemos iniciarlo con una fluoroquinolona, como es el ciprofloxacino, o una cefalosporina de tercera generación.
Bueno, ya en la pielonefritis grave, el tratamiento inicial son con fluoroquinolonas parenterales, o también puede ser una cefalosporina tercera generación, un aminoglucósido o carbapenémicos. Y hay que completar un esquema de 14 días. Si no se ve mejoría en 72 horas o no hay resolución en 2 semanas, se manda a hacer un nuevo cultivo con antibiograma y también se tiene que considerar el ultrasonido, una tomografía o una gamografía. Y bueno, para el tratamiento en las embarazadas, ay, perdón. Sí, en el Es, tratamiento para las embarazadas, en el caso de una cistitis, los antibióticos orales, en el caso de una cistitis y una bacteria asintomática, que me faltó agregar eso, los antibióticos orales son la terapia de primera línea, van a ser la cefalexina, que la vamos a utilizar a 200 a 500 miligramos, 4 veces al día. Bueno, ese es un esquema pues bastante complejo a veces para el paciente. Podemos usar también la cefuroxima, amoxicilina con ácido clavulánico y la nitrofurantoína. También se podría dar un metalactámico como es ampicilina o amoxicilina, pero ese tratamiento ya, como ya les mencionaba, está siendo desplazado por el abuso de antibióticos y por la resistencia que está demostrando. Bueno, en caso de pielonefritis en la paciente embarazada, el tratamiento debe ser siempre con soluciones endovenosas, utilizando algunas de los fármacos ya mencionados anteriormente, y se debe dar una buena hidratación al paciente y la terapia debe ser con cefalosporinas de tercera generación. Y bueno, hablaremos un poco de prevención en la edad pediátrica. Se tiene que informar a los padres sobre los efectos protectores de la lactancia materna y su uso exclusivo durante los primeros 6 meses de vida. Y bueno, en el niño que tiene más de un episodio de una infección de vía urinaria, y en especial cuando hay una enfermedad recurrente, debe explorarse la condición de prepucio y en caso de fimosis, dar tratamiento para su retracción. Y si no es exitoso, se le recomendaría a los padres pues hacerle la circuncisión. También hay que prevenir la oxiorasis, que es una parasitosis intestinal por Enterobius vermicularis, y este puede ser un factor para una IBU recurrente en niños, y bueno, su identificación y tratamiento reduce el riesgo de nuevos episodios. También hay que educar a los padres y a los niños en cuanto a las medidas de higiene y la técnica de limpieza posterior a la defecación. Y bueno, evitar la limpieza de atrás hacia adelante. Y bueno, en el embarazo, hacer énfasis sobre la conveniencia del lavado de manos antes y después de usar el baño, también evitar la ropa ajustada y materiales como el nylon, y preferirse ropa holgada de algodón. También evitar las duchas vaginales y dar un diagnóstico y tratamiento oportuno de cervicitis, vaginitis o vaginosis. No lo mencioné, pero esto también aumenta el riesgo hacia una infección de vía urinaria, ya que se modifican los microorganismos perirectales. Y bueno, en casos seleccionados también hay que valorar el beneficio de uso de nitrofurantoína en forma de profiláctica. Bueno, ya por último, en esa ponencia vamos a hablar un poquito acerca del pronóstico. El pronóstico es mejor siempre para los pacientes con una IBU baja como una cistitis. Cuando tenemos un paciente con una pielonefritis, que es una infección de vía urinaria alta, tendremos que entre el 50 y 60% pueden quedar con cicatrices renales. Eso no puede pasar a más si solamente es un riñón, pero si es en ambos riñones, pueden llegar a desarrollar una insuficiencia renal crónica. El 20% de estos pacientes, como ya lo mencioné, pueden llegar a desarrollar una insuficiencia renal crónica. El 5% puede llegar a desarrollar hipertensión arterial sistémica y el 12% va a tener un fenómeno conocido como toxemia. Y bueno, en general, podremos hablar de 3 cosas importantes aquí, que es una infección urinaria recurrente, y después esto lo podemos dividir en 2, que va a ser una recidiva o una reinfección. Cuando nosotros hablamos de una infección urinaria recurrente, hablamos de 2 episodios de IBU no complicada en los últimos 6 meses. O sea, tenemos 6 meses que ya pasaron, tenemos 2 episodios, pero no ha sido complicada. O si no, también vamos a hablar de una infección urinaria recurrente cuando tengamos 3 urocultivos positivos en el año anterior. Esta recurrencia puede ser recidivante o puede ser reinfecciosa. En este caso, la recidiva va a ser que persista el mismo microorganismo en la vía urinaria tras haber dado un tratamiento.
Esto suele aparecer antes de las 2 semanas de finalizar el tratamiento previo. La reinfección es cuando vamos a tener otra infección de vía urinaria, pero no va a estar relacionada con la anterior, y esta va a aparecer un mes de finalizar el tratamiento, va a aparecer después de un mes de finalizar el tratamiento. Así que podemos dividirlas también de esta manera, cuando son recurrentes, que muestran una recidiva, que es el mismo agente patógeno que ya causó los 2 episodios antes, y después podremos tener una reinfección, que es una infección completamente diferente a la que ya estaba, y en general pues esto sería infección de vías urinarias. Muchas gracias.